Y aprovecho para preguntarte, así nos adelantás un poquito del libro a quienes queremos comprarlo. ¿Qué es el globalismo? Porque se habla mucho de globalismo, pero no se profundiza. Bien, podemos empezar por ahí. Precisamente por eso escribí el libro, porque globalismo es una palabra muy nueva en el léxico político. Suena a una palabra no tan nueva como globalización, pero no es lo mismo. Globalización es una palabra que empezó a usarse en marcos académicos en la década de 1980, se popularizó en 1990 y era una palabra que remitía sobre todo a fenómenos del orden económico, es decir, la globalización apuntaba al hecho de que el mundo se conectaba comercialmente como nunca antes, se conectaba comercialmente en términos planetarios, apoyado sobre el enorme desarrollo que registran las nuevas tecnologías de la comunicación hacia las últimas décadas del siglo XX. La globalización apuntaba a fenómenos como, por ejemplo, tocar un botón y mover tu capital de los Estados Unidos a Francia. De Francia tocas otro botón y lo mandás, qué sé yo, lo mandás a Alemania y así sucesivamente. O, por ejemplo, tocar un botón y contratar a un empleado en la India. O, por ejemplo, tocar un botón y comprar mercadería en China que te llega en un barco en un par de días nada más. Entonces, la globalización como término era mucho más, se asociaba mucho más al orden de los fenómenos económicos. En cambio, globalismo es un término mucho más reciente, es un término que yo diría debe tener entre 5 y 10 años. En el lenguaje popular, por lo menos, no debe tener más de 5 años. Y es un concepto eminentemente político. Es decir, globalismo no refiere a la interconexión comercial del mundo, refiere en todo caso a la constitución de una voluntad política global sobre las naciones, a la transferencia de la soberanía de las naciones hacia organizaciones que son supranacionales y que son supraestatales. Esto que parece un poco abstracto puede bajarse, digamos, al gran público con un ejemplo concreto. Piensen ustedes en Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un Estado. Naciones Unidas no tiene un territorio definido. Tiene en todo caso bajo su dominio el mundo como tal. No tiene una población, no tiene un pueblo, no tiene un demos. La humanidad en todo caso es el sujeto al cual le habla Naciones Unidas. Y sin embargo, Naciones Unidas es una institución política que cada vez tiene más y más poder. De hecho, cuando uno hace lupa en Naciones Unidas, te vas a dar con que hay protoministerios globales. Por ejemplo, así como los ministerios de salud son propios de los estados modernos, en Naciones Unidas tenés algo llamado OMS, Organización Mundial de la Salud, que en el marco de una pandemia es la institución que termina tomando las decisiones más importantes a escala planetaria. Es decir, fíjate que esto a veces suena a teoría de la conspiración, pero es que estamos conviviendo con esto. No es algo descabellado, no es una especulación, no es una hipótesis. Estas instituciones existen y en determinados contextos hacen uso de su poder. Y su poder está por encima de las instituciones de los estados nacionales. O, por ejemplo, pensá, no sé, en UNESCO. UNESCO, que es otro órgano de Naciones Unidas, hace las veces de lo que podría ser un ministerio de educación, un ministerio de cultura global, o pensar en el Banco Mundial, una suerte Bueno, de... ahí viene un poco la influencia del metacapitalismo, ¿no? Dentro. Sí, sí, porque metacapitalistas, este es un término de un filósofo brasilero, Olavo de Carvalho. Él hablaba de metacapitalistas porque no le quería dar el mote de capitalistas a empresarios que no solamente se dedicaban a comprar a políticos dentro de los estados, sino que además compraban influencias en organismos internacionales para definir ellos las reglas del capitalismo. O sea, el metacapitalista se ha hecho de tanto poder económico que se ha puesto por encima de las reglas de mercado y busca pervertirlas para, digamos, ganar más poder económico y más poder político. Te pongo un ejemplo. El asunto climático.
Ujú. Ahora en Cali, donde yo estoy en este momento, se está celebrando un encuentro de lucha contra el cambio climático patrocinado por Naciones Unidas y a su vez financiado con dineros de grandes multinacionales. Y le vienen a decir a los colombianos que ellos no deben explotar sus recursos naturales, multinacionales de países que se han cansado de explotar sus propios recursos naturales. Entonces, Claro. eso es un ejemplo, digamos, bastante patente de cómo funciona el metacapitalismo. El metacapitalismo es, digamos así, es más político que económico. Lo que va tratando de hacer es modificar las pautas políticas del sistema de mercado. Bueno, esto también lo hacen a través de los medios de comunicación. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, el globalismo tiene un influjo muy grande sobre los medios de comunicación. Hay grandes magnates muy comprometidos políticamente. Quizás el más conocido de ellos sea George Soros. George Soros se ha hecho famoso en los años 90 por quebrar la libra esterlina. Además tiene una fundación llamada Open Society Foundations. En su página oficial reconoce que Soros ha inyectado en este tipo de causas progresistas y de izquierdas culturales más de 32.000 millones de dólares en los últimos años. Estamos hablando del tamaño del PBI de un país centroamericano. Es decir, hay mucho dinero atrás de estas agendas. O, por ejemplo, otro muy conocido es Bill Gates. Bill Gates Claro. tiene su fundación, Bill y Melinda Gates, que directamente compra su influencia en organismos de Naciones Unidas. El caso más patente y más alevoso es el de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Yo hice para mi libro una investigación a fondo en la base de datos de estas fundaciones y encontré 599 donaciones de Bill Gates y de su fundación hacia la OMS. Cuando vos sumás todas esas donaciones, que no son donaciones de $50.000, no son donaciones de $500.000, son donaciones de muchos millones de dólares cada una, y terminás con una suma de dinero que está muy por encima de lo que los propios estados donan a la OMS. O sea, si vos querés analizar quién tiene el poder económico sobre la OMS, ni siquiera te vas a dar con un gobierno, te vas a dar con un privado, con el señor Bill Gates, que además tiene sus negocios metidos en el ámbito de la salud. Con lo Claro. cual empezás a juntar todas las piezas del rompecabezas y decís, vamos, nos han tratado de tontos, haciéndonos creer que estas eran teorías de la conspiración, cuando todo esto estaba siendo publicado. Todas estas bases de datos que estoy mencionando son públicas, son abiertas, cualquier persona en este momento puede ingresar y hacer su propia investigación también. Bueno, es un enemigo bastante poderoso y vos mencionabas en alguna oportunidad que una de las formas de combatirlo es a través de los 3 bloques.